Hola, este es nuestro proyecto de la materia de Fenómenos de Transporte, la cual está impartida por la maestra Gisette Verdugo. Nosotros somos el equipo número 1 y a continuación vamos a presentar acerca del tema de transferencia de masa a través de membranas. Nuestro equipo está conformado por Salma Jiménez, Daniel Maldonado, Daniela Zazueta, Carlos Martínez, Cruz Berreyesa y su servidora María José González. Las células necesitan mecanismos de transporte en masa con los que puedan mover partículas grandes o bien partículas pequeñas pero en grandes cantidades. Esto sería a través de la membrana celular. Además, estos mecanismos implican encerrar las sustancias que van a ser transportadas en sus propios globos, los cuales son pequeños de membrana y que puedan desprenderse o fusionarse con la membrana plasmática. Esto es con el fin de transportar la sustancia a través de ella. Por lo tanto, a continuación vamos a conocer más a fondo acerca de estos tipos de transporte a través de membranas. El objetivo principal de esta presentación es conocer acerca de los distintos tipos de transporte de masa a través de membranas, con el fin de poder poner en práctica de alguna manera el conocimiento adquirido en un futuro. De todas las propiedades descritas en el modelo que tienen las membranas, se desprende una que es la más relevante. Esto vendría siendo desde el punto de vista funcional, y sería la permeabilidad selectiva. Esto quiere decir que es la posibilidad de que la membrana restrinja a los solutos que han de pasar a través, pudiendo variar ya sea la permeabilidad en función de las necesidades celulares en cada momento. Ahora bien, veremos los tipos de transporte. Pues una forma muy simple y sencilla de clasificar las modalidades que se tiene de transporte atiende al punto de vista del consumo de energía metabólico. Esto quiere decir que todo gira en torno de la energía metabólica. Así, el transporte que no utiliza energía se define como transporte pasivo, mientras que por otra parte, el que la consume se va a denominar transporte activo. De esta manera, en el caso del transporte pasivo, el soluto se mueve siempre a favor de un gradiente, que se convierte en la fuerza de conducción para el movimiento. Además del criterio anterior de consumo de energía, existe la posibilidad de dividir los sistemas de transporte en otros dos grupos. En este caso, que van a necesitar de la presencia de una proteína transportadora o no. Esto quiere decir que en vez de utilizar la energía metabólica va a ser si necesitan una proteína transportadora o no. Por eso, el transporte libre es aquel que en el soluto atraviesa la membrana por diversos lugares, pero sin la presencia de un transportador alguno, o sea que no tiene una proteína. Pero por otra parte, el transporte mediado es aquel que sí requiere la presencia de una proteína de membrana específica para el soluto a transportar. La difusión es un proceso que se produce como consecuencia de la energía térmica de la materia. Cualquier molécula tiende a moverse de forma independiente y al azar, y se dispersa o disemina de tal manera que en la situación de equilibrio dinámico su distribución sea uniforme. Los movimientos de las moléculas en el interior de una solución se denominan flujos. Este sistema de transporte es el más simple, y para moléculas sin carga, o sea las neutras, el flujo neto viene dado por la ley de Fick o la ley de la difusión, en donde Q recibe el nombre de flujo neto o tasa de difusión, que viene dada por unidades de cantidad sobre tiempo. D es el coeficiente de difusión, A es el área o superficie de membrana disponible para el movimiento, y delta C sobre delta X es el gradiente de la concentración o diferencia de concentración a través de la distancia X. El signo negativo viene dado porque el flujo neto va a favor del gradiente de una zona de mayor a una de menor concentración. Al considerar la difusión a través de la membrana celular para un soluto concreto, tanto D como A y delta X
serán las constantes y por tanto se agrupan en una nueva constante que será denominada coeficiente de permeabilidad P. Entonces, simplificándose la ecuación de la siguiente manera, como se muestra a continuación en la proyección, donde P y las demás variables ya han sido definidas anteriormente. En el caso de las células con tamaños medios de unas 20 micras y rodeadas de una capa de líquido intersticial de aproximadamente una micra, las distancias de difusión son muy pequeñas y por lo tanto este tipo de transporte puede desarrollarse con una alta eficacia. En la imagen actualmente proyectada tenemos la representación de una difusión simple, en donde podemos ver que el movimiento de las partículas desde un área donde la concentración que representan es alta a comparación con un área de baja concentración. Esta es una de las distintas maneras en que las moléculas se mueven en las células. Como ejemplos de sustancias que utilizan este sistema de transporte están el oxígeno, el dióxido de carbono, solutos liposolubles de peso molecular bajo, como la urea, el glicerol, etc. Se han observado que las moléculas hidrosolubles neutras de peso molecular inferior a 200 pasan rápidamente la membrana, como por ejemplo la molécula del agua. Las moléculas de este tipo pasan entre las cadenas laterales de los fosfolípidos sin disolverse, y además en el caso del agua existen una serie de proteínas canales denominadas acuaporinas que permiten un rápido incremento en la permeabilidad de la membrana del agua. El contenido de agua que tiene una célula determina su volumen celular y garantiza que los procesos metabólicos se lleven a cabo normalmente. Como las membranas celulares son muy permeables al agua, tal y como hemos visto previamente, este se moverá siguiendo sus gradientes. La ósmosis es un tipo especial de difusión que se puede definir como el flujo neto de agua que atraviesa una membrana semipermeable que divide dos compartimientos acuosos. La membrana celular se comporta como una membrana semipermeable, dando paso al agua pero no a los solutos. El agua se mueve desde una zona donde su concentración es mayor a otra en la que su concentración es menor. En el caso de las soluciones intra y extracelular, el agua se moverá desde una solución en la que la concentración es menor a otra en la que la concentración es mayor. La presión hidrostática requerida para evitar el fenómeno de la ósmosis es conocida como presión osmótica. La osmolaridad guarda relación con el número de partículas y es independiente de su naturaleza química. Así, un mol de glucosa que tiene un peso molecular de 180, al no disociarse, tiene el mismo valor de osmolaridad que un mol de albumina, que tampoco se disocia y sin embargo tiene un peso molecular de 67.000. La osmolaridad total de una solución es la suma de la osmolaridad de cada uno de sus componentes o constituyentes. Regulación del volumen celular. El mantenimiento del volumen celular es un parámetro imprescindible para la supervivencia de la célula. Este mantenimiento se logra mediante una adecuada cantidad de agua en el interior celular. En el caso de la solución intracelular, la presión osmótica se denomina presión osmótica coloidal, debido al hecho que en el interior celular existen solutos grandes, tales como proteínas y fosfatos orgánicos, que no pueden pasar a través de la membrana, y como tienen carga negativa, atraen a cationes de pequeño tamaño y repelen aniones de igual tamaño. Esto da lugar a una distribución desigual de pequeños iones, que se conoce con el nombre de equilibrio Gibbs-Donan, y produce un pequeño exceso de iones en el interior celular, denominado exceso de Donan. Los factores que determinan el volumen celular son, número 1, el número de partículas osmóticamente activas del interior celular. Número 2, la osmolaridad del líquido extracelular. Y número 3, la permeabilidad de la membrana celular. Tenacidad. El comportamiento de una célula en una solución artificial depende no solo de las osmolaridades, sino también de la permeabilidad de la membrana celular de los solutos. Se define un nuevo concepto que recibe el nombre de tenacidad, el cual indica la afectación del volumen celular en una solución concreta. Se describe de forma práctica como lo siguiente.
Si al introducir una célula como una solución el volumen celular no varía, se dice que dicha solución es isotónica. Si al introducir una célula en una solución de volumen celular, este aumenta, se dice que dicha solución es hipotónica. Pero si al introducir en una solución el volumen celular disminuye, se dice que dicha solución es hipertónica. Hola, mi nombre es Cruz Pablo Berreza Mendívil y les hablaré sobre transporte pasivo y mediado, difusión libre a través de proteínas y canales. Los canales de proteína atraviesan la membrana formando túneles hidrofílicos a través de las membranas, lo que permite que sus moléculas blancas pasen por difusión. También nos dice que los canales son muy selectivos y solo aceptan transportar un tipo de molécula. El paso a través de una proteína de canal permite que los compuestos polares y cargados eviten el núcleo hidrofóbico de la membrana plasmática, el cual frenaría o bloquearía su entrada celular. Otra clase de proteínas transmembranales implicadas en el transporte facilitado son las proteínas transportadoras. El otro tipo de transporte pasivo y mediado es el de difusión facilitada o a través de proteínas. Aquí las proteínas cumplen la función de transportar el soluto de un lado de la membrana al otro. Podemos decir que este método es más lento que el anterior, pues se transportan de 100 a 1000 moléculas por segundo. También depende pues la cantidad de células transportadoras que estén disponibles en el momento o la cantidad de soluto que estemos por transportar. Aquí en este tipo de transporte pues encontramos tres tipos de transportadores, que es el unitransportador, el cual solo lleva un soluto a través de la membrana, el cotransportador, que lleva dos solutos en la misma dirección, y el contratransportador, que lleva un soluto a una dirección y el otro en dirección contraria. Transporte activo y mediado. En este tipo de transporte se produce un consumo de energía dado que el movimiento se realiza en contra de un gradiente de potencial químico o electroquímico. Además, las proteínas transportadoras tienen las mismas propiedades que las que realizan la difusión facilitada, con la diferencia de que para su funcionamiento estas requieren energía, igual que en el tipo anterior que vimos, donde hay tres tipos de transportadores de igual denominación. Existen dos tipos de transporte activo. Primero se encuentra el transporte activo primario, que es en el que el consumo energético normalmente de ATP está acoplado directamente al movimiento del soluto a transportar. Como se muestra en la imagen, vemos un ejemplo de este tipo de antitransporte primario, que se habla de la sodio-potasio ATPasa presente en la membrana de la mayoría de las células animales. Aquí se ve cómo bombea el sodio hacia afuera de la célula y por otra parte el potasio adentro, manteniendo los gradientes de concentración a través de la membrana. Por otra parte también tenemos otro tipo de transporte activo, que sería el secundario. Aquí es en el que el consumo de energía se realiza para generar un gradiente químico o electroquímico, que se convierte en un depósito de energía o un depósito energético que se gastará para el empuje del soluto a transportar. Así, mientras la energía se disipa por desaparición del gradiente, se produce el arrastre del elemento que se interesa que se mueva en contra del gradiente en muchas células y se utiliza el gradiente de sodio, como en el ejemplo, para la movilización de otros solutos. Ahora les hablaré sobre transporte mediante vesículas. En este tipo de transporte las sustancias pueden atravesar la membrana celular sin establecer relación alguna con los componentes de la misma.
Para ello utilizan la formación de vesículas con la propia membrana, y en el interior de las mismas se sitúan los solutos para su desplazamiento. Existen varios tipos de transporte mediante vesículas. Bien, comenzando con los tipos de transporte mediante vesículas, primero está la endocitis, que se denomina el proceso por el cual las células incorporan dentro de ella moléculas grandes o pequeñas, que son recubiertas por vesículas de membrana. También está la exocitosis, que es el proceso por el cual las células liberan moléculas grandes para ser usadas por otras células o por el cuerpo en diferentes procesos biológicos. Para finalizar con los tipos de transporte mediante vesículas está la transitosis, que es el transporte de materiales desde un lado del espacio extracelular al otro lado durante la transitosis. Las moléculas son transportadas por medio de endocitosis mediante por algún receptor molecular. Bueno, por último tenemos el transporte a través del epitelio. El epitelio es una capa de células que tienen la función de barrera entre la membrana. Decimos que es una barrera porque tiene ciertas características que ayudan a organizarla de esta manera. Una de estas características es que sus células se organizan en formas de láminas. También tiene dos caras morfológicamente distintas, una llamada basal y otra apical. Y pues se suele reposar sobre membranas, lo cual ayuda a fijarlas y a moderar el transporte entre ellas. El transporte entre el epitelio se puede dar de dos maneras. Uno mediante espacios intersticiales dentro del mismo, llamada vía paracelular, y otra mediante el cruce de membranas y citoplasma, llamada vía transcelular. En conclusión, se cumplió con los objetivos de la presentación, que es dar a conocer los distintos transportes de masa a través de membranas. Además, nos dimos cuenta que la mayoría de estos transportes se dan en las células que están en nuestro cuerpo. Así que este transporte es fundamental para todo. También encontramos la ósmosis, que se usa mucho para separar dos comportamientos acuosos. También está el transporte pasivo y mediado, que son los transportes más simples y no requieren energía, por eso muchas células lo utilizan.